La Bartopía, el lugar de la palabra. Episodio 3. ¿Es posible entender el Nuevo Testamento sin saber griego? Me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Rodrigo Venegas, soy el administrador de la página, soy estudiante de la carrera de Teología en la Universidad Adventista de Chile y me preparo para ser pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para tratar este tema, he invitado a mi amigo Hugo Cerda, quien también estudia Teología y está en el mismo curso que yo. Hizo la ayudantía de griego el año pasado. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Rodrigo, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Bien, rescatando lo positivo, aquí con la familia, aprovechando el tiempo, de estudiar, de leer y cosas por el estilo. Qué bueno, amigo. Es importante aprovechar ahora el tiempo, tanto para estar en el ámbito familiar, también para hacer cosas productivas, como tú dices bien, leer esas cosas. Te felicito. Invitamos también a todos nuestros oyentes a poder hacer eso. Hoy en día es común ver una confusión en cuanto a materia de religión y otras más. Por lo mismo que hay que preguntarnos, ¿será que puedo entender correctamente la Biblia, el Nuevo Testamento, sin saber el idioma en que fue escrito? ¿Será que puedo entender la Biblia sin conocer el griego? ¿Podré lograrlo? Bueno, la pregunta que haces en realidad es poco común. Generalmente las personas preguntan si acaso es necesario conocer el griego o el hebreo para entender la Biblia. Bueno, y para responder a ambas preguntas, yo creo que es bueno preguntarse y reflexionar acerca de qué es entender. Esa última pregunta acerca del entendimiento, de la comprensión, nos remite a un área de la teología, de la filosofía también, conocida como hermenéutica, eh, la cual es definida clásicamente como el arte de entender o el arte de interpretar. Entonces, son necesarios los idiomas. ¿En qué influye una traducción al momento de entender un texto o el mensaje de determinado autor? Claro, es una parte de la hermenéutica y bueno, influye también en el sentido de que uno depende de las presuposiciones que haya tenido el autor y los materiales con que tradujo. Por ejemplo, si es que tradujo con manuscritos de dudosa calidad o si es que él creía tal cosa, también eso se puede ver reflejado en alguna medida en la traducción. Exactamente, y ahí radica la problemática de las dos preguntas anteriores. ¿Es necesario el griego? ¿Se puede entender sin el griego? En realidad es el traductor el que nos hace preguntarnos eso. ¿Qué tan fidedigna puede ser una traducción? Si es bien fidedigna, entonces no sería necesario el griego. Si hay ocasión de duda en ciertas traducciones, entonces ahí tenemos que decir que sí, sería bueno en algunas circunstancias manejar algo del griego. Y esto último me recuerda a la idea hermenéutica de algunos estudiosos de que los significados de los textos están enterrados en capas. Y bueno, cada capa vendría a ser un factor que puede distorsionar el significado que nosotros captamos del texto. Por ejemplo, tenemos que una capa puede ser la distancia histórica. Con los autores del Nuevo Testamento, al menos nosotros tenemos 2000 años de diferencia y eso naturalmente va a impedir que haya una comprensión fluida y tan inmediata de lo que ellos quieren expresar. Otra capa es la diferencia cultural. Y bueno, para lo que estamos conversando ahora, tenemos la capa del idioma. Si hay un mensaje codificado en un idioma distinto del nuestro, naturalmente ya hay una dificultad de comprensión. En este sentido, lo que tú mencionas acerca de los traductores es interesante, porque si bien es cierto, ellos nos ayudan a eliminar una capa que es la del idioma, por otro lado podrían estar introduciendo al texto otras capas sutiles, como lo son, según mencionaste, sus presuposiciones, su propia forma de interpretar el texto y el sentido que éste tiene. Claro, en cuanto a la capa histórica, pudimos ver en el episodio anterior un poco acerca de la diferencia que hay de 500 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quizás sería bueno, si a alguien le interesa, que lo comente por favor vía Instagram o YouTube
el tema de ver esto, la diferencia histórica que puede haber entre el siglo primero, Nuevo Testamento, hasta el, el siglo XXI, donde estamos ahora. Interesante igual lo que mencionas tú, porque no es bueno depender de un solo traductor, si es que una traducción que no es tan fidedigna. Recordemos que hay tres tipos de traducciones: están las literales, las dinámicas y las paráfrasis. Pero de todos modos no existe traducción perfecta. Claro, y aún en esas traducciones que se conoce que son más apegadas al texto original, tienden a haber ciertos pasajes que están influidos por presuposiciones, ya que el pasaje mismo puede ser interpretado de varias maneras, por la manera en que está escrito, en que están dispuestas las palabras, etcétera. Bueno, un ejemplo clásico es Lucas 23:43. Ahí, bueno, Jesús está crucificado, ¿cierto? Están los dos ladrones, uno se burla y el otro le pide misericordia. Y este último, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así por lo menos traduce la Reina Valera del 60. Bueno, aquí la Reina Valera está haciendo una interpretación del texto, porque en el griego hay una ambigüedad. Bueno, voy a leer literal, voy a hacer una traducción literal del texto griego que dice así: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si ustedes se fijan, el texto griego no utiliza el qué, y existe en el griego esa partícula. No dice de cierto te digo que hoy, sino que dice de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa ambigüedad da para dos interpretaciones que tienen que ver con lo que va a ocurrir ese día. Una es la que utiliza la Reina Valera y otras muchas versiones, que es que ese día iban a estar los dos en el paraíso. La otra es que ese hoy se refiere a lo que está diciendo Jesús. Podríamos interpretar así y hacer una traducción como sigue. De cierto te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Y eso cambia todo el sentido porque ya no quiere decir que Jesús y el ladrón van a estar en el cielo, sino que hoy le está diciendo que en algún momento van a estar en el cielo. Entonces, ¿por qué algunas versiones, como la Reina Valera, del 60 y otras posteriores, la NBI, la Jerusalén, la Carcolunga, escogen este sentido de que Jesús y el ladrón iban a estar aquel día en el cielo, después de la muerte? Bueno, la respuesta es que ellas están presuponiendo una tradición cristiana doctrinal y que tiene que ver con el hecho de que cuando los muertos, cuando las personas, perdón, mueren, entonces sus almas se van al cielo. Sin embargo, si nosotros analizamos el pasaje mismo o el contexto, lo que ocurre después, encontramos que es imposible que Jesús estuviese diciendo que hoy iban a estar en el cielo. ¿Por qué razón? Porque el mismo Jesús estuvo muerto durante 3 días. Y durante esos 3 días, él no fue al cielo. El texto bíblico, el sentido natural al menos del relato, no sugiere algo por el estilo, sino que Jesús al tercer día recién despierta de esa muerte que sufrió en la cruz. Entonces, en base al contexto bíblico, la traducción más adecuada sería que lo que ocurrió ese día no es que se fueron al cielo ambos, sino que ese día Jesús le está dando la promesa. Lo que ocurre aquel día es la promesa, no el cumplimiento de la promesa. Interesante este caso que mencionas. Ahora, lo positivo es de que mediante el mismo relato bíblico podemos descubrir o no esas interpretaciones. Entonces sería bueno, además de revisar varias versiones de la Biblia, ver una interlineal. Por ejemplo, con mi Biblia en inglés, la aplicación, uno puede descargar y leer un interlineal del Nuevo Testamento palabra por palabra, la palabra en español con la palabra griega. En ese sentido igual puede ser útil. Pero ¿qué consejo podemos darle a aquel que tenga el interés, el deseo y que alentamos el deseo de poder aprender el griego koiné, el griego del Nuevo Testamento? ¿Qué nos puedes aconsejar tú, amigo? Sí, exactamente. Es bueno cuando uno
no domina muy bien el griego, acercarse un poquito al idioma a través de las Biblias interlineales. Entonces ahí eh, uno puede notar, como era en el caso de este ejemplo, la ausencia de esa partícula que. Y ahí se puede notar que ambas interpretaciones son válidas de acuerdo al texto. Ambas traducciones, mejor dicho. Claro, y ahí después por el relato, por el contexto del pasaje, lo que está antes y después, como tú explicabas que Jesús, la Biblia lo indica de que fue al cielo después de los 3 días, que permaneció muerto. Bueno, lo primero que recomendaría para aprender griego y en realidad cualquier idioma es conocer el idioma propio. Eh, Obviamente no en el sentido de en que se habla el idioma, sino cómo está construido. Con eso me refiero al aspecto gramatical, es decir, en primer lugar entender qué es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, de tal manera que cuando yo en el griego esté estudiando el sustantivo, entienda qué es lo que estoy estudiando. De la misma manera, es importante entender las funciones que tienen las palabras en una oración. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? O el objeto directo, cuál es el objeto indirecto, eh, y así, etcétera. Entonces, cuando yo voy al idioma, a una gramática griega, a estudiarlo, cuando se me diga que cierta terminación en una palabra me está indicando que este es un objeto directo, entonces yo entiendo qué es un objeto directo en español. Eso en realidad es lo básico. Si yo no domino los tecnicismos del idioma en mi idioma, entonces al ir y encontrarme con esos mismos tecnicismos en el idioma griego, en realidad no importa memorizar que tal terminación me indica que una palabra es un objeto directo, si no entiendo siquiera qué es un objeto directo, qué significa ese término. Claro, importante lo que estás diciendo, Hugo, porque a mí me pasó, por ejemplo, de que, claro, a veces la profesora hablaba o yo leía en el libro acerca de bien qué era un objeto directo y ahí recién entendía qué es lo que era o qué significaba pasiva. Yo de primera quedaba colgado y después sí entendía más o menos. Y es mejor, como tú dices, conocer primero bien algo, los rudimentos de la forma de estructurar la oración de nuestra lengua. Me llama la atención lo que se menciona al inicio del libro Gramática Básica del Nuevo Testamento de Nancy Meister y Brian Smith. Me llama la atención de que dice que es importante estudiar cada día. Eso igual a mí me llama la atención porque a mí al principio me iba más o menos, la verdad. Pero era por un estudio como más esporádico, justo antes del certamen o del control. Pero yo después probé y logré mejorar mis notas y entendí más al estudiar cada día, aunque sea unos minutos diarios. Claro, eso es importante. Y bueno, en último lugar, después, manejando el idioma propio, los tecnicismos de la gramática, etcétera, ya queda estudiar el idioma, partir por el alfabeto, los sustantivos, ¿cierto? Y para eso se necesita o un profesor o un libro de gramática, eh, bueno, como el que se usa en teología, ese es sencillo para comenzar a aprender. Y ahí seguir las indicaciones. Como un tip de estudio, bueno, lo que tú dices es importante, no estudiar mucho. La mente se cansa y uno no saca nada con aprender mucho de una sola vez. Más que nada, por eso es que descartamos lo otro. ¿Qué consejos recomiendas para estudiar griego, para aprenderlo, para estudiar el griego bíblico? ¿Alguna recomendación? Quizás algún tips, no sé, algunos tips para poder aprender, quienes querramos aprender leyendo. Y así como un músculo que se ejercita vez tras vez con sus limitantes, ir aprendiendo un poquito.
Y para ejercitar es la traducción. El libro ahí de Nancy B. Meister trae en cada sección ejercicios de acuerdo al nivel que se debe tener. Y cuando ya uno completa más o menos el libro, ya uno debe ir a la Biblia griega, conseguírsela en una aplicación de la Biblia y, y bueno, traducir. Aconsejaría traducir primero textos más fáciles, como son los de Juan, por ejemplo. El Evangelio, las epístolas de Juan. eh, y ir progresando así a escritos más difíciles, como son los de Pablo, eh, de Lucas, por ejemplo, etcétera. Entonces, no solamente estudiar, sino también ejercitar, practicar. Que Dios te bendiga, Hugo. Muchas gracias por estos consejos. Bendiciones. De nada, pues Rodrigo. Y bueno, te mando un abrazo y espero que Dios también te esté bendiciendo. Muchas gracias, amigo, por estar escuchando. Te invitamos a que puedas compartir esto en las redes sociales si es que te ha gustado y puedes encontrarnos en Instagram, YouTube y Spotify como Dabartopía con V. Que el Señor te bendiga. Solo te tomará un momento y podrás apoyarnos de esta forma. Que el Señor te bendiga y que puedas conocer más de la palabra de Dios.